Así las cosas. En materia económica hablamos de los útiles, hemos hablado de la tortilla el día de ayer. ¿Cómo están las cosas en materia económica? ¿Cómo se presenta lo que queda de este año? Para hablar de todo esto, es un gusto, como todos los jueves, que esté con nosotros la mejor en finanzas, Cintia Valeriano, economista y catedrática del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Querida Cintia, siempre es un gusto. Encantada, José Luis. Al contrario, el gusto es mío. Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Oye, Cintia, ayer platicamos aquí en el programa del precio de la tortilla, ¿no? Que nos decía el líder de la Asociación de Tortilleros que anda en el Valle de México en los 20, máximo 20. Hay lugares que está a 30. Ya hablamos de los útiles. Hablamos de que ha caído la confianza del consumidor en el julio de 2022. ¿Cómo pinta la economía, Es una gran pregunta y además es un momento tremendamente crucial, ¿no? Justo apenas la semana pasada algunas escuelas pues ya formalizaron el inicio del periodo vacacional. Los chicos estarán regresando pues ya hasta finales del mes de agosto. Sin embargo, realmente en este periodo de vacaciones francamente muy corto, pues los padres de familia se enfrentan a una serie de situaciones o una serie de desafíos muy importantes. Uno de ellos pues tiene que ver con estos malabares enormes que tienen que estar haciendo constantemente dentro de su estrategia de gasto. Pues evidentemente porque hay que considerar algunos rubros importantísimos, ineludibles, como la compra de útiles escolares, el pago de algunos trámites de inscripción, mochilas, uniformes, etcétera, etcétera. Y esto viene fundamentalmente acompañado con una situación que no se ve del todo bien. Por un lado, tenemos una tasa de inflación que no cede, que se está viendo reflejada fundamentalmente en la parte de los alimentos. Recordemos que buena parte de la sociedad mexicana utiliza un porcentaje pues cercano al 40% de sus ingresos específicamente para poder utilizar específicamente para la adquisición de alimentos, y evidentemente en la medida en la que los ingresos disminuyen van destinando un porcentaje mayor precisamente a la compra de alimentos, y eso les va generando pues un margen de maniobra cada vez menor para poder enfrentar precisamente los desafíos o los dilemas que enfrenta la situación actual. Esto que acabas de comentar sobre el índice de confianza del consumidor es un dato tremendamente relevante. ¿Qué es? Es un indicador que elabora INEGI a partir de una serie de encuestas que aplica pues a personas, a ciudadanos que representan toda clase de localidades, distintos niveles de ingreso, en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales también, en donde fundamentalmente se le pregunta a las personas cosas como cómo ve su situación económica actual, cómo la ve en comparación con 12 meses atrás, cómo la ve en términos de proyecciones para los próximos 12 meses. Y hay una pregunta muy, muy, muy importante, pero ahorita que hablabas precisamente sobre la disminución en este índice de confianza, quiere decir que las familias están menos confiadas en la situación económica por la que están pasando en estos momentos versus cómo veían la situación el año pasado o incluso el mes inmediato anterior. Y es una pregunta muy relevante porque se le pregunta a las personas para poder cotejar toda esta información que presentan, qué tan dispuestas están, por ejemplo, a comprar algunos bienes, digamos, de duración intermedia como televisores, como salas, como un comedor, cambiar la lavadora, el refrigerador, un horno de microondas, ¿no? Estos enseres domésticos. Mucha gente dirá, ¿por qué preguntan eso? Bueno, cuando las familias tienen ingresos bien equilibrados, suelen generar pequeños ahorros, pequeñas economías que les permiten mejorar sus condiciones de patrimonio, ¿no? Siempre tener un enser doméstico o invertir un poco en casa, pues significa ir mejorando poco a poco la calidad de vida. Y debo decir que en esta encuesta, uno de los indicadores que tuvo, pues quizá la contracción más importante fue precisamente esta. En estos momentos las familias no solo no están dispuestas a hacer cambios o inversiones importantes en el arreglo de sus casas, en la compra de enseres domésticos, sino fundamentalmente esto de alguna manera se confirma al analizar cómo están distribuyendo sus ingresos. Y es que la situación no deja dudas, están pasando por un momento difícil las familias, por mucho que queramos tratar de hablar sobre los aspectos positivos, sobre algunos productos que comienzan a disminuir de precio. Lo cierto es que la dieta más importante del mexicano, entre ellas, pues, evidentemente en primer lugar las tortillas, están generando ya pues efectos muy negativos en la forma en la que las personas están decidiendo cómo distribuir su gasto. Va a ser muy importante analizar, por ejemplo, cómo se llevará a cabo el proceso de regreso a clases, esperando pues evidentemente que no haya un nivel de deserción escolar alto, asociado fundamentalmente a la situación económica que ya empieza a ser mella entre buena parte de la población mexicana. Y además que el crecimiento económico no pinta muy bien, ¿verdad?
Es correcto, que este es otro aspecto donde también tenemos que ser como muy precisos. Bank of America recientemente presentó sus proyecciones en la situación económica de México hacia finales del 2022 y para el 2023, y bueno, pues la proyección que hace es verdaderamente catastrófica, ¿no? Bank of America lo que señala es que ellos creen que fundamentalmente para el 2023 México tendrá un crecimiento nulo. Y cuando tratamos de entender por qué estas proyecciones, y hace apenas una semana estábamos celebrando que el Fondo Monetario Internacional había corregido su expectativa de crecimiento a 2.4 en el caso de México para el 2022, pues lo que dice este banco americano, pero que es uno de los más importantes a nivel internacional, que México tendrá o enfrentará una serie de consecuencias adversas derivados, entre otras cosas, de estos dilemas, de estos conflictos comerciales que se tienen, sobre todo por las irregularidades que sostienen las empresas, o esta forma en la cual el gobierno ha impedido que las empresas, tanto canadienses como norteamericanas, puedan invertir en algunos sectores. Me parece que esta forma de defender el que no exista inversión privada en algunos sectores estratégicos como el energético, hablando de pues una tendencia nacional o de un orgullo nacional o qué sé yo, pues son ya posturas bastante añejas, cuando en estos momentos justo lo que más necesitamos es inversión, necesitamos más empresas, necesitamos más empleos, necesitamos mejores ingresos para poder revertir los efectos que todavía venimos arrastrando, sí, de la pandemia, pero además de un periodo de contracción económico que comenzó mucho antes de la pandemia. Así, y lo que falta con esta famosa austeridad franciscana. Querida Cintia, siempre es un gusto. En el norte, te mandamos un muy fuerte abrazo. Encantada, que tengas muy buena tarde y buena tarde también para la vida. Muchísimas gracias, Cintia Valeriano, gran economista, todos los jueves con nosotros, no se la pierda.